Muy buenas tardes con todos, soy la alumna Shirley Catherine Barreto Nunta y hoy les voy a explicar sobre un tema muy importante que es el aula como escenario de la comunicación oral. Bueno, primeramente vamos a definir qué entendemos por comunicación oral. Como ya sabemos, la comunicación oral se establece entre dos o más personas y tiene como medio de transmisión el habla y como código un idioma. Como ya sabemos qué es la comunicación oral, vamos a hablar sobre el aula como escenario de la comunicación oral. Nos dice que la planificación escolar de trabajo con la lengua oral necesita concebir el aula como un escenario donde tienen lugar diferentes escenas y eventos comunicativos, en los cuales se articulan de manera específica y peculiar los principales componentes de los actos de habla. ¿Cuáles son estos principales componentes? Tenemos como primer componente el marco, también tenemos los participantes, los propósitos, la estructura, el estilo, los instrumentos, las normas que se utilizan y los géneros también. Estas distintas articulaciones de estos componentes darán lugar a diferentes usos orales por parte de los docentes y también de los alumnos. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el primer componente. El primer componente, como ya mencionamos, viene a ser el marco. El marco se refiere al lugar, al tiempo. En el lugar tenemos, por ejemplo, la sala de clase, la biblioteca, el patio, entre otros, ¿no? En el tiempo es la hora de la clase, el espacio psicosocial, la zona del profesor, que por lo general es frente a los alumnos, la zona de los alumnos, posibles desplazamientos de los alumnos, en algunas oportunidades alumnos que ocupan la zona del profesor, la formación de grupos, grupos de pares, entre otras. El marco elegido incide en el tipo de acción lingüística a desarrollar y en el trama textual a emplear. El maestro desde su zona expone, da órdenes, organiza actividades y muchas cosas más. Los alumnos distribuidos en grupo pueden debatir. El relator puede ocupar la zona del maestro para presentar una síntesis de las ideas del grupo a toda la clase. Cada uno de estos actos da lugar a distintos usos del lenguaje. Como segundo componente tenemos a los participantes. Los participantes cumplen una función o rol muy importante, ya que estos van a ser los actores que van a intervenir en el acontecimiento comunicativo. En el aula participan habitualmente el maestro y sus alumnos en distintas configuraciones y también desarrollando diferentes roles. Es importante planificar también actividades, ¿no?, en las que se pueden incluir otros adultos y también se puedan incluir otros niños. Por ejemplo, entre otros adultos que podemos incluir en las clases son a los directores, pueden ser padres de familia o pueden ser maestros de otras aulas. Entre otros niños que podemos incluir, tenemos también a niños de grados inferiores o grados superiores o en las divisiones, ¿no?, por secciones, por ejemplo, pero del mismo grado. Ya, ¿cuál es el rol de esos participantes? El docente puede actuar como transmisor de conocimientos, también puede evaluar, puede corregir, puede sancionar o puede actuar también como consejero. Y a su vez los alumnos pueden cumplir los roles de receptores de conocimiento, recibir la información, pero también pueden evaluar. Pueden ser líderes de grupo, relatores, coordinadores, críticos, sobre todo transgresores. Cada uno de estos papeles lleva consigo formas diferentes de hablar, registros distintos, acerca de los cuales podemos reflexionar para reconocer sus elementos formales y sus efectos comunicativos. El rol crítico implica una argumentación, entonces da lugar a un análisis de los componentes de la estructura argumentativa y de la razonabilidad y el peso que los argumenta. Como tercer componente tenemos los propósitos. Los propósitos son a dónde queremos llegar.
¿no? Se incluyen aquí los objetivos, los resultados de los actos de habla. Si bien la finalidad global del trabajo oral en el aula es enseñar y aprender, existen también metas concretas a alcanzar en cada actividad y que es muy importante negociar y compartir para lograr los productos esperados. Si la meta propuesta es ampliar estos conocimientos que se tienen sobre la degradación del medio y el producto es a alcanzar, es un texto explicativo. Cada participante hará su aporte, dará sus datos, la estructura de relación, va a relacionar problema y la solución, las generalizaciones, las analogías, va a tener que dar los ejemplos para ir conformando una explicación sobre el tema. Tenemos otro componente importante que es la estructura de la interacción. Esto hace referencia a la secuencia de los actos que conforman cada acontecimiento comunicativo. Nos dice que dentro del aula este corresponde a las distintas etapas del desarrollo de un tema. Primeramente tenemos la actividad grupal. Los alumnos pueden ponerse o formarse en diferentes grupos, ¿no? Luego vienen todas las ideas que rescatan entre ellos, pues uno va a opinar una cosa, otro va a dar la otra idea. Luego de eso viene la confrontación de informaciones entre ellos. Vamos a exponer las ideas recopiladas entre todos los alumnos y por último vamos a obtener una síntesis o una idea principal también sobre el tema tratado. Bueno, también tenemos entre los componentes el tono de la interacción. Es el grado de formalidad o informalidad. Es importante, nos dice, planificar actividades para las salas de clase que vayan desde la conversación espontánea sobre diversos temas de interés para los niños hasta exposiciones formales, conferencias acerca de contenidos programáticos, donde un alumno deba presentar el resultado de sus investigaciones a toda la clase constituida en auditorio. Tenemos otro componente que son los instrumentos. Esto es un componente, nos dice, que incluye el canal y todos los elementos lingüísticos, paralingüísticos y no verbales que intervienen cuando las personas hablamos y escuchamos. El docente puede enriquecer, nos dice, los repertorios lingüísticos de sus alumnos, haciéndolos observar cómo operan estos instrumentos en distintos contextos. Por ejemplo, las grabaciones de los programas de radio y los videos de televisión que ayudan a cumplir también con este objetivo. Permiten reflexionar acerca de cómo se habla en los noticieros, cuál variedad de lengua se usa habitualmente en la radio, qué características tiene, cuándo se usan dialectos, ver si se valora o se descalifica a quienes lo están usando, percibir cómo se habla en las telenovelas, en los reportajes hechos en la calle, observar los gestos de las personas, de los conductores de programa, las entonaciones que ellos tienen, cuando hacen una pausa. Todo eso debemos de observar y están dentro de los instrumentos de la comunicación. Bueno, como otro componente tenemos a las normas. Nos dice que las normas son las reglas que rigen dentro de la interacción y también dentro de la interpretación en el habla. Desde esta perspectiva, conviene la observación y la reflexión acerca de los turnos de la palabra. Cómo entrar, cómo debo entrar o cómo debo salir de una conversación, de un debate, de una entrevista. ¿Qué fórmulas de cortesía debemos usar según los contextos donde nos encontramos? ¿Cómo cooperar con el interlocutor? Haciendo explícito lo que se supone que el otro no sabe, manejarse con implicaciones cuando hay un marco común, usar la repregunta para hacer que el otro amplíe o fundamente su exposición. El maestro, al pedir aclaraciones, hacer preguntas, demandar información adicional, no solo ayuda a organizar el discurso del niño, sino también a internalizar estas normas de interacción. Como último componente tenemos a los géneros. Los géneros constituyen, nos dice, a los relatos, los poemas, las exposiciones, los debates, las conferencias. En cada uno de estos géneros predomina una estructura del habla, un monólogo, diálogo.
y también un propósito comunicativo, que es pues crear, mantener, terminar con una relación social, también llamada interacción, o un intercambiar bienes, servicios o saberes, que también es llamada transacción.